Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevista. En nuestro tema central, hoy estaremos en una interesante conversación con una invitada internacional con quien profundizaremos acerca de las claves que hay para la búsqueda de financiación de proyectos audiovisuales. Y para arrancar con el tema de hoy, damos la cordial bienvenida a nuestra invitada, que es Elena Serra. Con ella vamos a conversar, así que vamos a conocer un poco acerca de quién es. Bienvenida. Hola, encantada. Bueno, Elena, pues bienvenida. Para iniciar, nos gustaría conocer un poco acerca de quién es usted, cuál es su trayectoria y qué la trae precisamente a nuestro país, en particular a la Universidad Santiago de Cali. Yo soy guionista, soy consultora de guión, script doctor, que se denomina a la persona que ayuda a mejorar historias, y soy docente de guión en diferentes universidades y escuelas privadas de Barcelona. Hace 2 años tuve como alumno a un chico colombiano de aquí, de Cali, y quedó tan fascinado, y suena mal decirlo, pero tan encantado de mis clases que me propuso para venir aquí al diplomado y participar de este proyecto tan interesante. Bueno, y quiero contarles que precisamente Elena Serra, docente, ha tenido la oportunidad, y nosotros pues muy satisfechos de tenerla en el marco del primer diplomado internacional de escritura de guión, y pues ha sido muy importante para nosotros contar con un grupo de docentes que han venido a compartir sus experiencias. Ella es uno de los docentes que nos acompañan, y en este caso, Elena, usted trae un tema muy importante en el marco del diplomado, y es cómo precisamente aprender a vender todas esas ideas y cómo hacer que un guión pues finalmente pase del papel a la realidad. Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia. A ver, el propósito de enseñar a vender una idea es principalmente porque tú tienes a gente, a guionistas, como lo he hecho yo durante muchos años y espero hacerlo durante muchos más, que estamos encerrados durante mucho tiempo, meses, incluso podríamos decir años, desarrollando historias y escribiendo historias, ya sea para el cine o para la televisión, y luego llega el momento de sacarlo al mercado y de buscar financiación y de intentar venderlo. Es un proceso que es muy difícil para mucha gente, puesto que una cosa es escribir a solas delante de tu ordenador y otra muy diferente es enfrentarte a tener que vender tu idea y conseguir además que la gente se entusiasme con ella y quiera producirla. Entonces la idea un poco es darles unas pautas a los alumnos y a los futuros guionistas de cómo pueden hacerlo. ¿Y cuáles son esas pautas que se le deben dar a quien dice, hoy voy a soltar, digamos, el papel y la escritura y voy a salir a buscar quién financia esta idea para realizarla? Sí, lo más importante es tener muy claro cuál es la historia que quieres vender. Porque muchas veces uno sale a vender, pero aún tiene problemas en cuanto a la base, a la concepción de su historia, ya sea la construcción de personajes, la estructura, el concepto global de la película. Entonces, cuando sale a vender, es confuso, porque él mismo no sabe, sin darse cuenta, no sabe exactamente lo que está vendiendo, a pesar de que lleva meses trabajando en una historia. Entonces, lo más importante de todo es tener muy claro cuál es tu proyecto, de qué va, cuál es el género, cuál es la aventura que me estás vendiendo, qué formato necesita tu historia, ¿no? Y qué es lo que pretendes conseguir de parte de la otra persona a la que le vas a vender el proyecto. Hay una labor, digamos, de preparación para aquel que va a vender la idea, porque digamos, terminó el guión, pero se enfrenta a esa búsqueda. ¿Cuáles son esas pistas, digamos, que debe tener en cuenta en ese momento de prepararse para empezar a buscar fuentes de financiación para esas ideas? Podríamos hablar de dos partes muy distintas. Una es cómo preparar toda esa presentación, toda esa entrevista de venta, que nosotros denominamos pitch, y por otra parte es saber a quién ir. Es decir, una historia no le vale a cualquier productora, tienes que saber qué productora, qué línea editorial tiene esa productora, las diferentes productoras que hay funcionando en el mercado, y saber a cuál tienes que dirigirte porque le puede interesar tu proyecto. Entonces, lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado. Hoy en día en Internet tienes una facilidad extrema para encontrar los contactos de las productoras, ver qué producciones están haciendo, qué producciones son similares a las tuyas, si los presupuestos de estas producciones son similares al tipo de película que tú quieres hacer, y entonces llamar y conseguir como sea una entrevista. Hay una inquietud que a veces circula cuando uno conversa con personas que están en el medio de si ese momento del estudio de mercado se hace posterior a tener la historia o es un ejercicio que conviene tenerlo previamente
al momento de escribir la historia Sí. misma? A ver, esto depende mucho de cómo es el guionista. Yo, como he trabajado durante muchos años en productora, tengo una visión mucho más amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo una visión de productora y de guionista. Entonces, ya no me planteo desarrollar ningún proyecto que no le vea una viabilidad, un agujero en el mercado, una posible venta futura. Eso no significa que he hecho muchos proyectos que no se han producido, pero sí que desde el concepto principal, desde la base, desde la idea más embrionaria, le busco siempre esa viabilidad comercial al proyecto. Pero hay mucha gente, sobre todo los que inician, que no lo ven tanto como un oficio, sino lo ven como una forma de expresarse. Entonces, estas personas sí que tienden más a escribir lo que ellos quieren o lo que desean más que lo que pide el mercado, por decirlo de alguna manera. Yo siempre les digo, al principio tenéis que mirar qué pide el mercado, y cuando ya tengáis un nombre, cuando ya hayáis hecho muchas producciones, entonces ya podréis empezar a explicar aquellas historias que más os gustan, porque ya tendréis una entrada más fácil en la industria del cine. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un realizador y un guionista cuando ya deja ese rol y le toca salir de vendedor? Porque en últimas esa es la labor, salir Sí, a buscar recursos, sí. pues es también una labor que exige cierto nivel de competencias para vender. Sí, lo primero que les pasa es el pánico escénico, la vergüenza, la inseguridad, porque la historia ha sido una cosa que tú has mimado con mucho cariño durante meses, quizá la has compartido con un co-guionista, la has compartido con tus amigos más cercanos, la has testado, pero es la primera vez que alguien te va a decir algo sobre tu proyecto. Entonces estás como muy receloso de qué es lo que te pueden decir. Entonces, por una parte hay mucha inseguridad y mucha vergüenza, porque claro, una cosa es escribir y otra cosa es vender, y no todo el mundo tiene ese perfil de vendedor, de comercial, no todo el mundo tiene ese don de gentes que le permite salir, hablar, conversar y explicar las cosas como por ejemplo una periodista es capaz de hacer. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es ensayar muchísimo para coger naturalidad, para coger soltura, para sentirse cómodos ante una entrevista, ¿no? Porque no solamente son entrevistas delante de productores, sino que a veces lo haces delante de mercados, de festivales, delante de muchísimos productores. Entonces, realmente el pánico escénico es probable que surja. Y eso se va aprendiendo a base de ensayo-error. Hacer un pitch que no te salga bien, hacer otro, ensayarlo en casa, hacerlo delante del espejo, grabarte, escucharte, hacer pitch a los compañeros que tienes cerca y que ellos tengan una visión crítica, objetiva, pero crítica, ¿no? Si se lo haces a tu madre te dirá que todo es perfecto, no es Sí, es un probable. público objetivo. Tienes que buscar a alguien que sepa un poco y que sea capaz de decirte si estás siendo suficientemente conciso, si estás siendo claro, si estás explicando bien la idea. O sea, es cuestión de ir testando, es un oficio. ¿Cree usted que en este proceso de búsqueda de recursos a veces ese elemento, digamos, limita el tipo de temáticas o de historias que finalmente deciden escribir? Sí, esto es complicado porque siempre ¿qué haces? Lo que piden, ¿no? Porque entonces conseguirás que te lo financien. En realidad, yo creo que lo importante es, evidentemente, buscar, ver qué tendencias hay, porque el mercado cinematográfico desafortunadamente va mucho a tendencias, y sobre todo el televisivo. Vienen los zombies, de repente 100.000 series de zombies. Vienen no lo sé, las películas de abogados y 100.000 series de abogados. Ahora los temas políticos, ¿no? Somos como muy repetitivos. A uno le va bien y de repente todo el mundo quiere hacer esa fórmula que va bien, y de repente aparece algo que es novedoso, que rompe, que es un tema totalmente distinto y crea un nuevo boom. Y de repente todo el mundo quiere hacer este nuevo boom. Entonces hay gente que es más conservadora, entonces imita tendencias, y hay gente que es más atrevida, más arriesgada, y que si lo hace bien, yo creo que es por donde se tiene que ir, ¿no? Buscar cosas nuevas, interesantes, novedosas. A propósito de las tendencias, usted desde su larga experiencia, pues como guionista, como productora, donde ha Sí. tenido la oportunidad de conocer no solo las historias que usted ha hecho, sino también las de otros, ¿cómo ve usted este panorama de las tendencias, por ejemplo, en el contexto latinoamericano y comparado también Sí. con las producciones europeas? Sí, a ver, hay una tendencia a hacer muchas películas que relatan historias muy íntimas, muy personales, ¿no? De arcos de transformación de las personas, de viajes iniciáticos. El otro día comentaba con los alumnos del diplomado que me sorprendía un montón que, no sé si exagero, pero el 90% de los proyectos que han presentado, todos hablaban de la muerte.
uno de los temas de fondo de las historias era la muerte, ¿no? Y eran todo historias sobre viajes internos, sobre personas que se buscan, búsqueda de identidades, ¿no? Entonces creo que sí que hay una tendencia a buscar explicaciones de uno mismo, de la vida, de la muerte, no sé, mucho drama, poca comedia, no sé si tiene algo que ver con la situación que se vive ahora, pero sí que he visto como películas muy oscuras, ¿no? Una tendencia a películas muy oscuras, muy minimalistas, muy de conflictos internos. Bueno, y antes de continuar con esta interesante conversación con la docente Elena Serra, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos en un interesante diálogo con la profesora Elena Serra, con quien estamos compartiendo su experiencia como guionista y también como productora. El tema central que hemos venido trabajando es acerca de cómo vender una buena idea para poder realizar productos o proyectos audiovisuales. Profesor Elena, usted un poco en el bloque anterior hablábamos acerca de esas tendencias un poco de las historias. Mencionaba usted que son historias un poco más intimistas, como de esas historias, incluso usted las denomina oscuras. Me pregunto cuáles son las tendencias hoy ya del mercado y respecto a qué tipo de proyectos tienen mayor factibilidad de búsqueda de financiación. Yo os puedo hablar sobre todo del caso de España. Tenemos dos tendencias muy dispares. Una son las grandes producciones, ¿no? La comedia española alocada está funcionando muy bien últimamente, con películas como Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes, que han hecho luego un remake con otra comunidad autónoma, las comedias románticas. Es decir, en España hay mucha tendencia de comedia generalista, y está funcionando muy bien. Luego también hay muchas películas más autorales, con un presupuesto mucho más bajo. De hecho, la financiación de una película está siendo sumamente difícil y eso también provoca que hayan producciones que afortunadamente tienen un presupuesto elevado, pero que muchas, que son magníficas, se tengan que hacer con grandes dificultades de producción. Entonces encontramos como películas que están muy bien, muy grandes, que tienen muy buena recaudación, y películas que también son muy pequeñitas pero que también están funcionando bastante bien en taquilla. El problema es que no tienen tanta salida en las salas como otras películas. Bueno, ahí viene un poco también la inquietud con respecto de cómo hacer que una historia local pueda entrar ya en un mercado internacional. Sí, bueno, lo interesante es que a pesar de que las historias o los personajes sean muy locales, tratar siempre temas universales. Esto es la base de cualquier guión. Es decir, que cualquier persona puede identificarse con el conflicto, con el problema que está sufriendo el protagonista de la historia. Lo que se intenta cada vez más es buscar de hacer producciones internacionales, coproducciones internacionales, porque así es más fácil abrirse un poco al mercado. Entonces lo que se intenta poner es en algunas historias elementos, ¿no? o que parte de la historia suceda en otro país, o poner algún personaje que viene de otro país, por un tema simplemente de financiación, porque es mucho más fácil coproducir con diferentes países y porque además, quieras o no, estás abriendo la película a diferentes países, no solo a uno. En el proceso de artesanía de la producción de la historia misma, de la construcción del guión, ¿hay algún momento en el que esa labor entre el productor, que es el que puede salir a vender la idea, y el guionista, que es el que le está escribiendo, pues hagan un trabajo mancomunado también para ir ajustando eso de acuerdo a esas necesidades ya del mercado, de la parte comercial? Sí, bueno, yo lo que siempre les digo a los guionistas es que ellos tienen que trabajar muy bien toda esa parte comercial a nivel teórico. ¿Qué significa? Que ellos tienen que saber escribir una sinopsis que sea cautivadora, atractiva, que venda.
Y luego, si ellos no son los que van a vender y es un productor o un agente, si tienen una buena sinopsis, un buen título, un buen resumen, una buena memoria de intenciones del proyecto, les está facilitando un montón el trabajo al productor. Es decir, el productor tendrá más facilidad de relacionarse, de entrevistarse, porque tendrá contactos y estará acostumbrado a esto, pero toda la parte teórica que le digo yo, ¿no? La parte más de escritura y de desarrollo del concepto de la historia, si el guionista se la da bien hecha, porque no la va a utilizar, es decir, sería de tontos. Entonces, trabajar en sintonía guionista-productor creo que es básico, es fundamental, para que luego el proceso de venta sea mucho más efectivo. Hay un momento que es, digamos, bien importante y tiene que ver con cuando ya el guionista ha definido a quién, a qué tipo de agencia financiadora va a proyectar la venta. ¿Cómo hacer para prepararse y ya voy a ir a tal agencia? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que uno debe hacerle a quien va a empezar ese proceso de venta? Sí, a ver, lo principal es tener un buen dossier de presentación de la película y luego, sobre todo, ser capaz de mantener una entrevista y en esa entrevista ser capaz de tentar al productor, de ponerle esas ganas, ¿no?, de probar el guión, que digo yo, y es de leer el guión. Entonces, se trata de ser capaz de ir allí y prometerle que si lee el guión, no prometérselo a nivel, sino metafóricamente, que si lee el guión se lo va a pasar súper bien. ¿Qué es un buen dossier? Por ejemplo, ¿qué debe tener ese buen dossier? Un buen dossier debe tener un buen título es esencial. La película tiene que tener un género muy claro, ¿vale? Hoy en día se están haciendo muchos híbridos, que no está mal, pero tienes que saber qué género es tu película porque el público tiene unas expectativas respecto a un género y tienes que cumplirlas. Tiene que saber definir su historia, lo que es toda la película, en 3 frases muy sencillas, porque a veces ocurre el error de que vas al productor y le empiezas a explicar y entonces viene el otro y entonces aparece y el productor se ha perdido y dice, a ver, ¿dónde estamos? Ser capaz de sintetizar en 3 frases, 4 frases, explicar la esencia de toda la aventura y también de ser capaz de explicar los temas, ¿no? Porque todas las películas, a pesar de que hay una aventura, hay un mensaje de fondo. Y el autor tiene una necesidad de explicar algo, ¿no? Pues también explicar esos temas de los que quiere hablar, ese mensaje que quiere transmitir. Entonces, tener un buen dossier en el que tendrías formato, género, sinopsis, una presentación de los personajes, una memoria de tus intenciones de lo que esperas que sea el proyecto y luego, en todo caso, el tratamiento o el guión o el argumento, lo que tengas en el momento de la venta. Bueno, y antes de terminar con el siguiente bloque, vamos a una breve corte, pero ya regresamos. Regresamos nuevamente a Cali Hoy Entrevistas. Profesora, hay un elemento que también nos interesa muchísimo hablar con usted, sobre todo usted que es docente, ¿no? O sea, hay quienes se dedican a ser guionistas o a hacer la labor de productores, pero usted tiene también un elemento interesante y es que también es formador, es docente. ¿Qué importancia tiene para este proceso, digamos, ya de desarrollar esas competencias, la parte de formación? Yo creo que es fundamental, porque sí que es verdad que hay gente que nace con un don de venta, pero por lo general no sabemos cómo hacerlo. Es decir, cuando nos enfrentamos a la venta de algo, y además algo que, como he dicho antes, es tan querido por uno, y tenemos esa inseguridad, ese miedo de que nos lo critiquen o de que no guste, nos provoca mucha inseguridad, entonces vamos siempre sin saber exactamente cómo plantearlo, de qué manera, qué es lo que podemos decir, qué no podemos decir, qué preguntas nos harán, cómo lo tenemos que contestar, qué información tengo que preparar. Entonces yo creo que enseñarles a los alumnos no solamente el material que tienen, cómo tienen que hacer ese material que se tiene que presentar y de qué manera tienen que presentarlo, sino también a hacer prácticas de venta, ¿no? A sentirse seguros, a hacer prácticas de cómo harían ellos las entrevistas, a que se vean, a grabarles y que se vean cómo lo están haciendo y que se den cuenta que lo están haciendo fatal y que tienen que ensayar muchísimo para ser más claros, más concisos, a darles trucos
para ganarse la simpatía del interlocutor, ¿no? A darles trucos en momentos en que se queden en blanco y no sepan por dónde ir, a dar trucos para cuando te hacen una pregunta y no tienes ni idea de lo que tienes que contestar. Bueno, un poco asesorarles de cómo tienen que enfrentar una situación de estas. Yo creo que es fundamental porque nadie está preparado para esto, y a pesar de que te enseñen y te enseñen, habrá gente que lo hará desde el primer día y habrá gente que le va a costar verdaderamente mucho trabajo. Pero con el ensayo ganas mucho, y si llevas tú tu entrevista preparada y tu exposición preparada, es mucho más fácil ganar, por decirlo de alguna manera, hacerlo bien. Hay un elemento que también se pregunta mucho, es por dónde empiezo, a dónde acudo. Hay, digamos, personas que están muy concentradas en la parte de la escritura como tal, Sí. pero no tienen mucha idea de dónde acudir para empezar a buscar financiación de esos proyectos. Sí, se puede acudir a diferentes sitios, desde fondos de ayuda, subvenciones, escuelas que te ayudan te asesoran sobre cómo llevar adelante el proyecto, ¿no? Y que incluso luego te ponen en contacto con productoras. Y lo que decía antes, hacer un estudio de mercado y ver qué productoras están produciendo los últimos años, qué presupuestos tienen, y dirigirse directamente a las productoras. Últimamente en España lo que se está haciendo mucho, se están creando agencias que lo que hacen es recopilan guiones y ellas son las que valoran si esos guiones son viables, y estas agencias son las que luego van a los productores, o sea, hacen como de intermediarios, porque realmente hay mucha gente que le cuesta vender y es una especie como de agente, ¿no? Ajá. Y yo creo que es una figura que está muy bien, porque en el fondo un guionista no tiene por qué saber vender, puede hacerlo muy... tal y como está el mercado ahora, lo tiene que saber hacer, pero no... podríamos diversificar, poner más opciones y que tuviera alguien que le ayudara en ese proceso. Usted que ha hecho esa parte de productora también, de salir a buscar y de preparar gente para hacer pitch, ¿cuáles son esos elementos básicos que usted tiene en cuenta al momento de valorar, por ejemplo, un proyecto audiovisual, ya sea para cine o para televisión, y decir, hombre, este proyecto sí tiene viabilidad? Sobre todo que el concepto sea muy claro, es decir, que cuando me explican de qué va la historia, yo la visualice, diga, sí, aquí tenemos una película, que eso es difícil, porque muchas veces te lo explican de una forma muy confusa y no acabas de entender lo que quieren explicar o de qué va la historia, que haya un concepto muy claro y que sea novedoso. Es decir, no hace falta, las historias se han explicado muchas, comedias románticas hemos tenido tropecientas mil y tendremos tropecientas mil, pero ¿qué tiene esta comedia romántica que le hace distinta a las demás? ¿En qué te has atrevido, te has arriesgado para salirte de lo normal, ¿no? Ese punto de originalidad es lo que busca el productor, es lo que busca todo el mundo, ¿no? ¿Qué me estás aportando de nuevo? Bueno, pues con esta interesante reflexión damos hoy pues el agradecimiento, profesora, por habernos acompañado. Hay mucho tema con el cual podríamos seguir profundizando sobre su experiencia, pero pues el tiempo es corto, así que le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy.